chicos, bienvenidos a otra pregunta de la guía oficial del Politécnico, la parte de química, área 3. Vamos a leer la pregunta, dice: ¿qué tipo de isomería se observa en la siguiente imagen? Tenemos los dos isómeros y nos dan los incisos: óptica, cadena funcional y geométrica. Entonces, para resolver esta pregunta, pues tenemos que saber qué es un isómero, ¿sale? Un isómero es cuando tienes compuestos que tienen la misma fórmula molecular o misma fórmula condensada, pero que tienen diferente algo, o sea, algo cambia, grupo funcional, cómo están acomodados, sus ramas, ¿sale? Entonces, gracias a que tienen ese diferente en algo, hace que cambien sus propiedades físicas y químicas. Entonces, tenemos que pues los isómeros tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican los isómeros? Tenemos los isómeros estructurales y los isómeros espaciales. ¿Cómo será un isómero estructural? Se clasifican en tres. Tenemos la isomería de cadena, isomería de función, isomería de posición. Si nos vamos con los isomerías espaciales, tenemos el de la isomería geométrica, que también se le conoce como cis-o-trans, o la isomería óptica, que también se le conoce como estereoisomería. ¿Sale? Te voy a explicar cada uno de ellos para que tú lo sepas identificar. Voy a empezar con la isomería de cadena. ¿Cómo es una isomería de cadena? Es cuando tienes la misma fórmula molecular, pero que tienen diferentes ramificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos al butano y aquí tenemos al 2-metilpropano. Si te das cuenta, ambos tienen 4 carbonos y si contamos los hidrógenos, ambos tienen 10. Pero no es lo mismo, ¿ya te diste cuenta? Este CH3 de aquí, en el caso del 2-metilpropano, está como una rama y aquí no, aquí está como parte de la cadena principal. Entonces, si te ponen estos isómeros, puedes decir que es de cadena, porque lo que estamos cambiando precisamente es la cadena principal del butano para convertirlo en el 2-metilpropano, pero sigue siendo la misma fórmula molecular, ¿sale? Ahora, vámonos con uno de posición. ¿Cómo sería una isomería de posición? Aquí vas a tener la misma función química, ¿sale? Misma función química, acuérdate, de posiciones, misma función química, pero está en diferente lugar, ¿sale? ¿Eso qué quiere decir? Misma función química, pero la ubicación es diferente, ¿sale? Por eso dice de posición. Vamos a analizar los ejemplos. Aquí tenemos al 2-metanol y después tenemos al 3-pentanol, ¿sale? Entonces, el grupo funcional en ambos es el alcohol, ¿sale? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el 2-pentanol y el 3-pentanol? ¿Dónde está el grupo funcional? Por eso es una isomería de posición. O sea, si vemos su fórmula molecular, siguen siendo 5 carbonos, 12 hidrógenos y un oxígeno. Pero en este caso el alcohol está en el carbono 2 y en este caso el alcohol está en el carbono 3, ¿sale? Vámonos con la isomería funcional. ¿Cómo sería una isomería funcional? Es cuando tienes funciones químicas diferentes, pero misma fórmula molecular. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes diferente grupo funcional. Por ejemplo, aquí tenemos al dietiléter y aquí tenemos al 2-butanol. Si vemos su fórmula molecular, ambos tienen 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Pero el grupo funcional es diferente porque aquí tenemos un éter y aquí tenemos al hidróxido, sale a un alcohol, ¿sale? Entonces, ¿cómo sé que es funcional? Porque tenemos diferente grupo funcional, pero es la misma fórmula molecular, ¿sale? Aguas, no te vas a confundir, ¿eh? Aquí en el de posición es el mismo grupo funcional, pero están acomodados en diferente posición. Y aquí en este es diferente grupo funcional, pero misma fórmula molecular, ¿sale? Ahora, vámonos con la isomería geométrica. A esta es la que llamamos cis o trans, pero para la isomería geométrica necesitamos un alqueno. Ahora, en el alqueno nos vamos a fijar en el carbono y en lo que tiene ese carbono. Por ejemplo, aquí tenemos al buteno, ¿sale? Y aquí también tenemos al buteno. ¿Cuál es la diferencia entre este buteno y este buteno? Pues si te das cuenta, en la parte de arriba del buteno, en ambos lados del carbono y en el mismo lugar, tenemos al CH3 y al CH3. Pero en el otro buteno tenemos al CH3 en una parte y al CH3 en otra parte. En este caso está en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces, ¿cuándo es una isomería geométrica? Cuando tienes un alqueno, pero la isomería geométrica se clasifica en dos, en cis o en trans. Cis es cuando tienes cosas del mismo lado y son las mismas cosas. Y trans es cuando tienes cosas iguales, pero de diferentes lados, ¿va? Y vámonos con la isomería óptica. ¿Cómo es una isomería óptica? Es como lo dice, óptico a mí me suena como a un espejo, ¿sale? Entonces, vas a tener a tu compuesto y es como si le pegaras un espejo y por la óptica lo que va a hacer es que como se voltee, ¿sale? Como que le hagamos, ¿qué? Tortilla. Entonces va a ser el mismo compuesto, pero al revés, ¿sale? Por ejemplo, aquí dice COOH de que tiene al ácido carboxílico y aquí sigue diciendo COOH, pero al revés, ¿sale? Es exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora sí que ya conocimos todos los tipos de isómeros, podemos contestar la pregunta.
La pregunta decía qué tipo de isomería se observa en la siguiente imagen. Hay que fijarnos, ¿sale? Aquí tenemos 2 carbonos, 2 carbonos. Ok, tenemos prácticamente la misma fórmula molecular, ¿sale? La fórmula condensada. Vamos a ver los hidrógenos. Aquí tenemos 3 y 2 son 5 y el de aquí son 6 hidrógenos. Y aquí tienes 3 y 3 son 6. Ok, tenemos misma fórmula molecular, pero no el mismo ¿qué? Grupo funcional, porque aquí tenemos al alcohol y aquí el que tenemos a un éter. Entonces, el de óptica no podría ser porque si les ponemos un espejo, no se ven como al revés, no se ve la tortilla. El de óptica no podría ser. El de cadena no. ¿Por qué? Porque sí estamos cambiando el grupo funcional. El de cadena lo único que era como cambiarlo, o sea, que del CH3 de ser cadena principal lo pusiéramos como rama. Entonces no podría ser de cadena. Estamos entre funcional y geométrica. Aguas, aguas, estos se parecen mucho, pero acuérdate que el de geométrica era con un alqueno y ahí no tenemos un alqueno. Y recuerda que aquí es cis o trans, cosas iguales, cosas diferentes, ¿sale? Bueno, cosas iguales en el mismo lado, cosas iguales en diferentes lados. Entonces, no podría ser geométrica. Por lo tanto, la respuesta es la C de sí se pudo. Acuérdate, es funcional porque tiene la misma fórmula molecular, pero diferente grupo funcional. Nos vemos en la siguiente pregunta.